Ok. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y saludos a todos y a todas desde la distancia. Es para mí un gran placer, una gran satisfacción el encontrarme en esta oportunidad con la doctora Elsa Strauss, una profesora muy significativa, representante fiel de los inicios de la época del desarrollo también de la psicología en la Universidad del Valle como tal. Y pues es un motivo de alegría que estés con nosotros. Bienvenida a este espacio. Mil gracias a ti y muy grato poder haber compartir con todos los viejos compañeros del Departamento de Psicología nuestras experiencias en una época en que tú te formaste. Sí, precisamente pues algo que estamos reconstruyendo por medio de estas conversaciones, de estas entrevistas, es reconstruir precisamente esa parte tanto histórica como anecdótica de los inicios de la década de los noventas, que fue tan particular en Colombia y que también pues, mucho revuelo en el aspecto político, social por la nueva constitución y demás. Y bueno, es entrando pues básicamente en materia de en esta oportunidad nos encantaría saber precisamente tu perspectiva de toda la época y de todos los movimientos que hubo en el Departamento de Psicología como tal, dentro de lo que tú haces parte de esa historia, Ya. precisamente porque eso nos une bastante y nos encantaría saber porque pues imagínate, tú lo sabes, 75 años de la universidad que se están celebrando en la actualidad y el Instituto de Psicología cerca de ser constituido formalmente como una facultad. Entonces, dentro de ese orden de ideas, precisamente, querida profesora Elsa Strauss, ¿cuál es la importancia que tú le das a esa época en la que tú estuviste desde tus inicios, finalizando, entiendo yo, la década de los 70, a ese departamento, a ese programa de psicología como tal, que inclusive antes era de consejería? Sí. Bueno, yo te quiero contar de que eh, estaba vinculada al Seguro Social como psicóloga clínica en salud mental y de pronto sentí la necesidad de hacer docencia. Entonces me dirigí a la Universidad del Valle y tuve una reunión con el rector y él me dijo, me gustaría que hablaras con Hernán de los Ríos y le presentaras tus inquietudes. Me hablé, ese fue mi primer encuentro con Hernán en el departamento en 1977. En ese momento él me dijo, no, déjame tu hoja de vida o mándamela y en ese caso, en el momento que te necesitemos, te llamamos. Yo me fui un poco triste porque dije, bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia. Pero fíjate que en los primeros días del mes de enero recibí la llamada del 78, recibí la llamada de Hernán para decirme que me necesitaban para dictar una electiva que ofrecía psicología a otros planes de estudios. Y me vinculé entonces hora cátedra. A los 2, 3 meses me llama Hernán y me dice, no, Elsa, el profesor Lucio Marino López sale de, tal vez fue de año sabático o de comisión de estudios, y necesito que, de acuerdo a tu hoja de vida, tú tienes aquí una formación en psiconeurología. Entonces, para que dictes bases fisiológicas de la conducta. Dije, no, encantada, porque a mí me encantaba la neuropsicología. Comencé entonces a dictarle cursos a estudiantes de psicología y al poco tiempo me llaman y me dicen, no, te necesitamos de tiempo completo. Y en ese caso vamos a hacerte nombramiento de tiempo completo. Al pocos tiempo de estar ya vinculada a la universidad, me nombran jefe del departamento
de psicología. Aspecto pues que, perdona, te me fuiste, no te veo. Sí, escucho. Aquí estoy escuchando. Simplemente se fue Ah, la bueno, imagen. Sí, aquí ok, estoy. bueno. Entonces, ¿qué te digo? En ese momento Hernán era un todo en psicología. Cuando me nombran a mí jefe de departamento. Esta es una reorganización administrativa en donde se dividen las funciones de plan de estudio y de administración del departamento. A Hernán le correspondía en ese momento administrar lo que era el plan de consejería, lo que era el plan de transición y lo que eran los inicios del plan de psicología. Y a mí me correspondió entonces todo lo que fue carga académica de profesores y demás funciones administrativas del departamento. Así las cosas, pues empecé a trabajar allí en neuropsicología y entonces me vinculé a, en San Fernando a un grupo de neurociencias en donde participaban profesores muy interesantes del momento, como Jorge Cruz, Los Pimienta, el profesor Delgado, el neuro eh, cirujano Zúñiga, y allí compartimos muchísimas experiencias con relación a lo que es la psiconeurología. Pues, ¿qué te digo? Creo que la universidad, lo que ha sido el desarrollo histórico, la universidad ha sido una entidad que ha crecido a la par de que se ha desarrollado Cali, porque la universidad nace en 1950 como una necesidad de responder a las necesidades de formación de las personas que tenían que salir de aquí del valle a otros lugares, a Bogotá o al extranjero, a formarse. Entonces, en ese momento, en los años 50, Cali era un pueblito, era una ciudad muy pequeña, no tenía 350.000 habitantes. Entonces ha estado muy ligada y yo pienso que la psicología también ha estado muy ligada al desarrollo de las exigencias del medio. Por eso el cambio de consejería psicológica a un programa ya formal de psicología. Y ahí es cuando precisamente comienza y continúa ese desarrollo tan importante de la psicología como tal en la Universidad del Valle. Y creo que la siguiente inquietud pues permitiría plasmar ese recorrido a partir de esos cambios. ¿Qué cambios importantes a partir de allí comenzaron precisamente a producirse tanto en la institucional como en la parte profesoral, en que se hayan producido allí en ese desarrollo después de ese tiempo en el que tú llegas y el Sí. cambio, la inflexión a la transición a ser un programa de psicología como tal y quiénes nos participaron en esos cambios? ¿Tú de qué manera participaste, por ejemplo? Bueno, cuando yo estuve en la jefatura, el plan de estudios de alguna manera estaba demandando la vinculación de nuevos profesores. Los profesores, los psicólogos en la ciudad éramos muy pocos. Entonces era necesario vincular a profesionales. Entonces se logró hacer una selección de algunos recién egresados de la Nacional, de la Católica, y entre ellos llegaron a vincularse al departamento. Entonces Carlos Arango, Javier González y Alonso Tejada. Ellos fueron los que quedaron allí para cubrir ciertas áreas. Yo también sentí la necesidad de vincular un metodólogo porque hacía falta estructurar esa parte en el plan de estudios. Entonces, el que había sido mi profesor
en la Universidad del Norte, en metodología, era Henry Granada. Y yo sabía que él estaba en Bogotá, trabajando en el SENA, trabajando en la Nacional, trabajando en diferentes universidades. Lo contacté y duré 9 meses para convencerlo de que se viniera a Cali. Cuando él se vino a Cali, entonces pasó de haber sido mi profesor a ser profesor de metodología en el plan de estudios de psicología. Eso fue algo muy satisfactorio. Y la amistad con Henry ha sido pues también una tradición en la vida mía, porque a causa de esa amistad, yo terminé comprando un terreno en Tunía, donde después les contaré por qué estoy viviendo allá. Entonces sí, la vinculación de profesores fue algo trascendental en ese momento para que el plan de estudios se desarrollara con nuevas visiones y con gente muy joven. Fue un momento muy importante dentro de ese desarrollo, claro, se van sumando personas muy importantes del contexto nacional que vienen de otras ciudades. Por ejemplo, precisamente lo que tú mencionas al maestro Henry Granada, que también viene de otra localidad, los tres psicólogos que mencionan, tanto los que vienen de la Universidad Nacional como el de la Universidad Católica, que es Alonso Tejada, y comienza también en ese lapso de tiempo posterior a regresar gente desde Europa, que estaban cursando sus maestrías o doctorados, por ejemplo, la doctora Rebeca Puche, por ejemplo, se me ocurre Mariela Orozco, y por ejemplo también traer a la memoria a Stanislao Zuleta, que viene también en una época quizá anterior desde Antioquia, pienso yo, Bogotá también, para enseñar psicología y filosofía en la Universidad del Valle. O sea que son varias las personas que poco a poco se van integrando a ese desarrollo de la psicología en la Universidad del Valle. Mencionas a Stanislao, del cual yo guardo un bellísimo recuerdo. Y además de eso, quiero hacerle un reconocimiento a través de esta entrevista a Javier González. Javier González era otro admirador del maestro Zuleta, y resulta que en esa función que tenía yo de discutir y coordinar la carga académica con cada uno de los profesores, en 1978 y 79 me di cuenta de que el profesor Zuleta tenía un exceso de carga académica que no correspondía de acuerdo a las normas de la universidad. Entonces llamé al doctor Zuleta y al profesor y le dije, bueno, esto no puede ser, usted tiene que disminuir la carga académica. Y me dijo, no, no me vas a quitar nada. Yo quiero a mis estudiantes, quiero lo que hago, déjame tal como estoy. Sin embargo, le dije, ok, bueno, ya es opción suya, pero de todas maneras yo considero que esto no es lo adecuado. Su salud, por todo. Y resulta que entonces yo me fui a averiguar eh, cómo estaba escalafonado el maestro Zuleta y me encontré con una gran sorpresa. El profesor Zuleta no estaba escalafonado, sino era un simple instructor y como tal tenía un salario mínimo. Entonces yo dije, pero ¿y esto a qué se debe? Me contestaron, no, es que él no se le puede escalafonar porque no cuenta con un diploma de bachiller. Entonces yo esto se lo comenté a Javier y Javier me dijo, no, ¿qué hacemos? Dije yo, bueno, tienes una misión. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Entonces él fue, yo no sé qué gestiones hizo y me dijo, la única manera, la única alternativa que tenemos para sacar a Zuleta de esta situación es que sea doctor honoris causa. Le dije, no, pues hagamos la gestión.
Y la gestión se hizo y concluyó con mucho éxito y logramos que en el 1980 en el Consejo Municipal de Cali se le otorgara el honoris causa y desde ese momento no solamente superó cualquier escalafón de la universidad, sino que logramos en justicia una remuneración para él. Allí fue su gran discurso, elogio a la dificultad. Después fue Estanislao a la oficina del departamento, me abrazó y me dijo, profesora, ahora sí tengo con qué comprar un mercado. Él era Qué hermoso. anécdota tan interesante, bastante interesante la anécdota y gracias por compartirla, porque pienso que nos une mucho esa parte histórica. ¿Qué otras anécdotas, aparte de esas que acabas de mencionar precisamente, tan significativas, que otras recuerdas o quizá cómicas o quizá también situaciones complicadas que era natural de que se desarrollaran durante ese desarrollo precisamente porque habían distintos enfoques teóricos y aproximaciones metodológicas y demás? Asumo yo que naturalmente siempre tuvo que haber situaciones allí complejas. ¿Qué otras quisieras compartir con nosotros, por ejemplo, con nosotras? Bueno, yo aparte de la neuropsicología también tenía formación clínica en farmacodependencia. Yo participé del primer centro de rehabilitación que se inauguró en Colombia, en Barranquilla, para tratamiento de adictos. Eso es una historia hasta bonita. Cuando llego a Cali, sí, encuentro que también aquí pues, el problema de la drogadicción estaba afectando mucho a las familias. Entonces, yo le propuse al plan de estudios dictar unos seminarios en farmacodependencia. Pero en aquellos momentos pensaban que eso era algo que no correspondía. Pero de todas maneras, a mí me aprobaron esos cursos que los dicté por muchos años. Y en la medida en que yo me introducía en esos seminarios, empezaba a explorar los problemas nacionales. Y de allí salían los problemas internacionales. Y allí establecí contactos con muchos escritores y autores de textos, como Tocatlián, por ejemplo, que hablaba sobre la política de las drogas y la economía de las drogas. Entonces, finalmente yo me salí con la mía, ¿sí? Pude sacar inclusive tesis de grado en farmacodependencia. Esa es una experiencia. La otra es un poquito cómica. Un día subía yo las escaleras al cuarto piso del departamento, cuando en esa oigo la voz de Fanny, porque como que me identificaba en el caminado o los tacones, y dice, corran, corran, ahí viene Minora. Bueno, jóvenes, yo creo que ustedes no sabrán qué es Minora. Minora en esa época era una cuchilla, como la cuchilla de Gillette para afeitarse los muchachos, los jóvenes. Entonces a mí me decían Minora porque era supremamente estricta en la parte académica. Cosas simpáticas que le pasaban a uno en la universidad. Claro que sí. Y parte de ese proceso también de desarrollo. Precisamente la siguiente inquietud, querida profesora Elsa, que otros, mencionaste ya algunos, como precisamente el aspecto de la farmacodependencia, en lo cual pues recuerdo que llegaste a ser una persona muy destacada que trabajaba en esa área y que se desarrollaban en proyectos muy interesantes académicos, precisamente a partir de tu construcción, de tu elaboración y de tus aportes. ¿Qué otros logros destacados o relevantes tuviste durante esta transición tan importante en psicología en la Universidad del Valle Bueno, y en Colombia? mira que yo recibí un grant en el año, a finales del 79, ¿sí? Pero solamente logré efectuar el viaje
en el año 1980. Ese grant me lo ofreció el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue muy interesante porque me llevaron, de acuerdo a mi solicitud, a diferentes universidades de Estados Unidos. Estuve en la Universidad de Stanford, en donde pude conocer a los autores de los libros que nosotros utilizábamos en la época en Colombia, en conductismo, por ejemplo. Entonces, después de ese grant, a mí me despertó mucho interés por realizar una comisión académica que me permitiera profundizar en muchos de los aspectos de la drogadicción. Yo me postulé para un concurso de unas becas de la OEA, Sub Fulbright, y obtuve una de ellas para viajar en 1982 a Ohio State University. Allí tuve una experiencia supremamente interesante. No conocíamos en Colombia en ese momento lo que era la morfinomanía, o sea, adictos a la morfina. Y a mí me tocó trabajar con 250 morfinómanos de Ohio, cosa que me dejó una gran experiencia sobre el manejo de la metadona. A mi regreso de la comisión de estudios, yo me dirigí a Decanatura a comunicarles mi experiencia y que me había despertado el interés por crear un programa que pudiera dar respuesta a necesidades específicas de las comunidades. Entonces, el decano me puso en contacto con el vicerrector académico, que en ese momento era el doctor Álvaro Campo Cabal, y el doctor Campo me apoyó y me dijo, claro que sí, Elsa, y iniciamos entonces lo que fue el proyecto PIESI. Es un programa interdisciplinario en educación y salud integral. Ese programa me permitió a mí hacer muchísimas investigaciones de diferente índole. Inclusive la misma universidad se preocupó por la calidad de vida de los funcionarios y de los trabajadores. Y entre eso entonces se formuló una investigación interna con todas las de la ley, pues con todos los requisitos metodológicos y todo. Y nos dio unos resultados muy interesantes. Comenzando porque el concepto familia es un concepto que yo le llamaba inicialmente, tenemos la imagen de la familia Nestlé, el papá, la mamá y el bebé. Y resulta que solamente como resultado de la estructura familiar que intentamos explorar en la universidad, nos salieron 45 diferentes estructuras familiares. Eso está en deuda conmigo misma de publicar esa estructura familiar, ¿en qué consiste? Porque los términos de la estructura familiar para nosotros era persona que conviviera y que tomara un alimento al día en familia y durmiera en ese espacio. O sea, las variables eran cohabitar y tener una alimentación al día y la nocturna de dormir en casa. Pues resulta que cuando fuimos a mirar, había tantísimas formas de relaciones familiares que dieron 45. Eso está por publicarse porque nunca lo publiqué. Pero sí existen los informes en biblioteca de esa investigación. Derivado de estas investigaciones también hubo una solicitud de empresas municipales de Cali para que se investigara la calidad de vida del trabajador de las empresas municipales. Teléfonos, acueducto y alcantarillado y energía. Fue un diseño
de investigación participativa que permitió por primera vez un encuentro que duró 9 meses en biblioteca de la universidad entre los dirigentes de los sindicatos y los que fueron los gerentes de las diferentes empresas. Asistían a este encuentro semanalmente aproximadamente 80 personas. En esta investigación participó Henry. Y para poderla abordar, yo formulé una metodología que después publiqué con el nombre de método CEDS. Ese método es un método de confrontación, reflexión y síntesis. Los resultados de esta investigación no pudieron ser publicados por los hallazgos que encontramos allí. Había cosas supremamente dramáticas de la vida del trabajador de Encali que reformularon políticas tanto de la empresa como de los mismos sindicalistas. Los sindicatos reconocieron que había una serie de obstáculos, parte de ellos, que impedían que el trabajador tuviera condiciones adecuadas de vida. Entonces yo pienso que el PSI fue una gran experiencia. Cuando en 1996 el gobierno obligaba a todas las instituciones a tener un programa de salud ocupacional, la entonces jefe mía era la doctora Cecilia Badriñán, que ya el PSI, eso fue en el gobierno de Galarza, se trasladó de la vicerrectoría académica a la vicerrectoría de bienestar. Entonces mi jefe ya era Cecilia y no el doctor Campo Cabal. Con Cecilia, Cecilia me llamó y me dijo, él se estoy metida en un problema. El gobierno exige un programa de salud ocupacional como pues por ley, que hay que cumplir. Y yo no tengo la menor idea qué es eso. Investígate y ármame el programa de salud ocupacional de la universidad. Efectivamente, como yo tenía la fortuna de contar con Eugenio como asistente de investigación y docencia, yo le dije, Eugenio Rengifo Romero, usted me tiene que ayudar. Vamos, entre otras, a conocer la legislación y a partir de allí organizar lo que es el programa de salud ocupacional de acuerdo a la ley. Hicimos los primeros lineamientos de ese programa de salud ocupacional y teníamos que responder a la demanda de hacer un mapa de riesgos de la universidad. Ese mapa de riesgos duró muchos años, ocupando toda la pared de mi oficina, porque realmente, si no hacíamos eso, yo creo que la universidad hubiera estado en graves riesgos de todo tipo. Una de las cosas que encontramos en el levantamiento del mapa de riesgo era que no se sabía dónde estaban los hidrantes en caso de incendio. Y encontramos que todos estaban cubiertos por la maleza. Entonces hubo una limpieza general en ese sentido de todos los campos para poder que los hidrantes estuvieran en buena función, pues para cumplir su función en caso de incendio. Otra cosa que encontramos gravísima fue los laboratorios en ciencias. Se acumulaban cantidad de reactivos en forma completamente inadecuada. Entonces, sobre eso se tomaron también medidas. O sea, PSI contribuyó en ese sentido a que la universidad contara con el programa de salud ocupacional. Programa que cuando yo me jubilé, quedó ya en reemplazo del PSI, porque ya no estaba yo. Entonces quedó Eugenio como director del programa de salud ocupacional.
Esas yo creo que... Pero bueno, esto también hay que hacerle un reconocimiento al Departamento de Psicología, porque gracias al respeto por la independencia de las actividades que desarrollamos los profesores, yo pude lograr ejecutar todos estos trabajos al interior y prestar servicios también a la ciudad. Claro, siempre recordamos a Eugenio que te acompañaba en tus proyectos, en tus actividades, inclusive en tus clases de bases fisiológicas y demás, y en las investigaciones que por aquel entonces cursabas muy cerca precisamente al área administrativa y al edificio de la administración de la Universidad del Valle. Se me hace interesante esta reconstrucción que tú haces de tu desarrollo tanto profesional en detalle, como por ejemplo lo de PIESI, una institución pues como tal importante de desarrollo de investigación. Por ejemplo, me fascina saber de que trabajaste mucho con la familia, el tema de la familia, de farmacodependencia, calidad de vida universitaria, salud ocupacional, temas tan básicos, tan vitales. Y tuviste pues un recorrido, imagínate, en la Universidad del Valle, en el Seguro Social y en el Cali, o sea, un enriquecimiento a todo nivel. Basándose en esa información, en ese contexto tuyo personal, profesional, ¿qué otras áreas precisamente relevantes incorporarías tú a la formación de los psicólogos hoy en día? Bueno, fíjate que yo siempre he sentido de que nosotros los psicólogos hemos estado muy separados de nuestra realidad. ¿Sí? Mm, el psicólogo para mí debería tener más contacto con las problemáticas sociales, que de alguna manera se untara un poco de esa problemática. Construir lo que debía ser la estructura de una psicología colombiana. Porque nosotros tenemos, una de las críticas que yo le hacía cuando era docente a mis estudiantes, era que ellos llegaban a clase a citarme y a citarme autores. Y le decía, pero ¿y usted qué piensa? Ah, y entonces venía el mutismo. Bueno, pero es que el psicólogo tiene que pensar por él. Obvio que se nutre de la información de lo que otros han hecho y han planteado como teorías y todo, pero ¿y yo dónde estoy en la psicología? ¿Cuál es mi estructura psicológica? ¿Cómo me relaciono yo con toda la problemática circundante en mi situación social, en mi familia y en mi contexto? Entonces yo pienso que el psicólogo debería hacer una reflexión sobre eso. Además de tener una muy buena formación en psicología, debía también tener mucha ilustración sobre aspectos económicos, los aspectos sociales o inclusive políticos, porque es que la actividad de nuestra también es política. Nosotros estamos trascendiendo con nuestra intervención. Esa es la parte que... Se deben abarcar, se deben abarcar otros Sí, aspectos. Es decir, prácticamente el psicólogo tiene que ver con todo desde tu perspectiva y debe estar empapado de todos los aspectos, entre más mejor. porque el ser humano es un ser social. Entonces deberíamos tener, aparte de que los psicólogos sociales trabajan toda la problemática social, pero se circunscriben a aspectos muy puntuales, ¿sí? En su ejercicio. Precisamente, sí, pienso que sí. En esa misma línea, doctora Elsa Strauss, ese desarrollo de la psicología como ciencia y como ejercicio profesional como tal, ¿piensas tú que corresponde en realidad a lo que tú te imaginaste, por ejemplo, como estudiante y también en la parte académica propiamente trabajando tú directamente en lo psicológico? ¿Piensas tú que ese desarrollo de la psicología como ciencia y como práctica profesional, como ejercicio profesional, corresponde a eso que tú
precisamente percibiste? No, yo pienso que uno cuando sale recién graduado se cree el mejor clínico, se cree que puede abrir un consultorio, ayudar a la gente a resolver sus problemas, ¿sí? No, maravilloso. Pero es que uno, por eso le agradezco tanto mi vinculación a la universidad. La universidad me enseñó a crecer. La universidad me entregó nuevas formas de visión del mundo y de la psicología. La universidad y el contacto con el estudiante me enriqueció muchísimo. El estudiante fue también un maestro para mí. Y no solamente era el contacto con los otros profesores no, era con el estudiante que me obligaba a investigar. Me hacían preguntas que yo no tenía respuestas. Y por lo tanto yo necesitaba ir a actualizarme y a mirar cuáles eran las últimas publicaciones, cuáles eran los textos que me hablaban de esa problemática que el estudiante me planteaba. Cuando, ¿sí?, dejaban de citar a otros para pensar ellos. Entonces, en esos momentos hacían muy buenas preguntas. Yo pienso que eso es enriquecedor, y que uno se transforma. Y no me puedes decir que yo puedo ser igual a cuando me jubilé. No, yo soy otra. Todos los días me renuevo, afortunadamente. Sí. Es decir, que esa retroalimentación que recibiste por parte de tus propios estudiantes fue vital para ti en tu desarrollo, en pocas palabras. Claro. También contribuyó inmensamente a formarme como docente, que es otro de los grandes vacíos que existen, porque nosotros fuimos profesores después de graduarnos como psicólogos. Nosotros no fuimos preparados para ser docentes. Nosotros tenemos un vacío tenaz. Yo creo que también debe haber en las universidades una cátedra de formación de docentes. Vital. ¿Qué piensas respecto a lo esencial? ¿Qué sería para ti, si se podría determinar algo como esencial en el trabajo psicológico, en la psicología o en la formación de los psicólogos o psicólogas? ¿Qué sería esa parte tan esencial, tan vital para ti? Eso que te mencionaba anteriormente, de que el psicólogo no puede circunscribirse únicamente a conocer una patología, por ejemplo, para el clínico, y a determinar el tipo de conducta clínica a seguir en su tratamiento. Pienso que todo lo que circunscribe al sujeto, todo lo que lo rodea, todo su contexto, es digno de un estudio antes de tomar alguna posición frente a la enfermedad y frente al tratamiento. O sea, es ampliar un poco la visión que se tenga sobre una situación en particular. Porque los determinantes para que un paciente llegue a, a nuestro consultorio son de múltiples factores, no es único. En, la, eh, en este momento me hace recordar, por ejemplo, cuando yo estuve en El Paso, Texas, donde un psiquiatra me llevó a conocer el hospital de veteranos de guerra. Ahí había mucha patología causada por la guerra, pero también de los antecedentes del sujeto en cuanto a su contexto familiar y social. Entonces hay que tener una visión más estructural, integral, de lo que es el fenómeno del paciente, ¿no?, de su patología. Y también de otras circunstancias, pues el psicólogo, me imagino que el psicólogo industrial también tiene que tener un contexto donde formular una determinada línea de trabajo, que no es una cuestión muy puntual, sino que hay que contextualizar para poder tomar alguna pauta de comportamiento. ¿Y Sí. tuviste
personal y profesionalmente una evolución interesante a partir de ser formada precisamente en psicología primero, para después pasar precisamente a formar psicólogos y psicólogas desde tu perspectiva tan profunda, tan clínica y tan vinculante, tan social. ¿Qué pensarías tú de esa formación de los psicólogos, de lo que percibes, por ejemplo, hoy en día, de cómo se trabajan las cosas, de lo que tú alcanzas a notar? Bueno, esta es una pregunta que yo me hago, porque hace tantos años que me separé pues, de la docencia me desvinculé de la universidad por fuerza mayor, eh, que yo me pregunto cómo será el psicólogo o cuál ha sido la formación del psicólogo actualmente. Eh, Tengo, digamos, una perspectiva en ese sentido con algunos profesionales en donde la situación de, ¿cómo te digo? Es decir, les falta cultura, les falta información. Es lamentable, por ejemplo, me permito hacer esa crítica porque tengo una hija médico, pero el médico es un ser completamente dedicado al organismo, pero desconoce la función cultural, desconoce completamente el ámbito donde está ese sujeto que es objeto de su manejo médico. Entonces yo creo que me gustaría mucho saber cómo ha sido formado las nuevas generaciones de los psicólogos. Me agradaría mucho conocerlo. ¿Te inquieta bastante Sí. esa problemática? Y precisamente entonces, profesora Strauss, ¿qué áreas del conocimiento o de los saberes humanos te han aportado a ti individualmente, a ti como psicóloga? ¿Qué otros saberes te han aportado a ti en tu... La literatura, el leer, el conocer eso que mucha gente escribe y que es muy psicológico. Son historias de vida, son historias de sociedades, de evoluciones. Yo pienso que la literatura es uno de los elementos más interesantes para también la formación del psicólogo. Principalmente la literatura? También es importante saber, por ejemplo, cuál sería, visto desde lo actual, cómo has percibido esta sensación de estar en un confinamiento, en cuarentena, debido a esta situación de la pandemia, una persona que ha tenido tanto que ver con la salud, con la calidad de vida, con la familia, en tus estudios, por ejemplo, en farmacodependencia. ¿Cómo ves tú esta situación actual? ¿Cómo lo has manejado? Pues te cuento que he estado feliz porque tengo todo el tiempo disponible para lo que quiero hacer. No necesito estar cumpliendo citas pues ciertas pues que uno tiene socialmente. Entonces, como estoy confinada y por mi edad más todavía cuidarme, entonces estoy fascinada porque yo dispongo del tiempo que quiero, a la hora que quiero, con quien quiero, ¿sí? Entonces para mí han sido unos meses muy constructivos y de mucha producción. Entonces estoy muy contenta. Por eso estoy contenta también de estar aquí contigo, porque puedo disponer de este espacio, ¿sí? Que es completamente mío y tuyo. Sí, muy Te iba a decir, agradable. Pienso que muchas otras personas que han tenido una necesidad del contacto permanente con los demás están sufriendo de angustia, están sufriendo de ansiedades. Sí, y lógicamente eso de todas maneras es lamentable porque son gente que necesitan ese tipo de contacto.
Ahora, el contacto virtual, ¿sí? Me ha permitido también, digamos, eh, re rescatar otras relaciones que antes no tenía. Porque esas personas estaban muy aisladas, muy separadas, y ahora con este sistema, pues los he rescatado. Y ha sido maravilloso. Yo creo que pues tu experiencia aquí ha sido esa, rescatarnos a nosotros. Y yo he podido rescatar también, entonces, algunas amistades que estaban perdidas. Sí, maravilloso. Qué, qué excelente poder saber eso. Otra inquietud muy importante es, quisiera saber, de tantos aportes que has hecho, que has realizado, lo puedo percibir así, ¿cuál consideras que sería ese aporte destacado tuyo a la Perdón, psicología en el medio? no te escuché muy bien. Repito la Por pregunta. favor, sí, por favor. eh, sí, no hay problema. ¿Cuál sería el mayor aporte que destacas hasta el momento de lo que tú desarrollaste en psicología? ¿Cuál sería ese aporte más significativo que tú pudieras decir, este ha sido mi aporte más relevante a la psicología como tal? A la psicología. Bueno, tal vez en este momento me acuerdo de un escrito que hice que en este momento está en la universidad, en una universidad en España. No creo, no sé si de pronto yo tenga por acá la información. ¿Me permites un segundo? Yo veo aquí. Claro que sí. eh, Mira, ese artículo que escribí tuvo resonancia. Yo lo presenté en un simposio porque yo fui asesora de Naciones Unidas en Bolivia y Perú. Y allá me llevaban a hacer disertaciones sobre la problemática. Ese artículo, tal vez si lo puedes consultar por internet, lo publicó la Universidad Nacional en 1995. Se llama Drogas, Drogadicción, Confusión y Fronteras. Ese fue un artículo que creo que aportó muchísimo con relación a la discusión del tratamiento del drogadicto y también de las políticas que debería asumir un gobierno con respecto al problema del tráfico. Pienso que esa es una de mis contribuciones a la psicología, ese planteamiento. ¿Podrías, por favor, repetir el nombre del artículo? Drogas, drogadicción, confusión y fronteras. Sí, Interesante. Pienso que es una importante referencia para poder consultar, para poder sí, investigar y tener acceso a leer ese material. Por sí. supuesto que sí, gracias por compartir esa información. Esa está En, sí, Revista Colombiana de Psicología de la Nacional. Lo publicaron y también en una universidad en España que en este momento no sé si fue la Complutense pues te puedo después decir en cuál universidad en España está. Pero yo creo fue que publicado en por internet, 1995, sí, 1995 el año, correcto. sí, correcto. Pienso que lo podríamos encontrar. Y finalmente, por hoy, me encantaría saber qué es lo que más te apasiona en tu vida. ¿Cuál es la mayor pasión de la doctora Elsa Strauss? Bueno, mis pasiones han sufrido también transformaciones, ¿no? Las pasiones han, digamos, se han ido modificando a medida que transcurre el tiempo y me llegan los años. Ahora estoy dedicada a la escritura, pero no de psicología, aunque tiene muchos elementos, pues,
que están allí de psicología, porque inclusive algún cuento de esos está relacionado con mi primera experiencia como clínica. Escribo cuentos y estoy iniciando una novela, la escritura de una novela. Mi pasión ahora es los cuentos. La literatura, qué interesante. Siempre te ha apasionado y te ha ayudado mucho en lo profesional. Han estado ligados. Es como tú lo dices, te apoya mucho. Y cómo, para redondear esa idea, ¿cómo te percibes? Estás abordando ese tema tan precioso de la literatura, ¿cómo te percibes tú a mediano o largo plazo a partir de ahora? Bueno, te cuento que yo pertenezco también a un taller literario, con un escritor que es nuestro crítico. Hay ingenieros, increíblemente hay físicos, una física de la Nacional. Eh, y estoy yo de psicóloga en el grupo. Entre otras cosas, pues nos molestamos mucho porque dicen que yo les voy a interpretar sus cuentos o sus escritos. Eh, yo pienso, el profesor quiere que publicar algunas cosas, pero yo todavía soy tímida en eso. No sé si más adelante me someta a la crítica. Estoy escribiendo cuentos para las amistades, para ciertos grupos de compañeros de escritura y eso, pero todavía no podría decir que me lanzo hacia a la crítica general. No. Pero sí estoy muy contenta escribiendo. Me divierto mucho, ¿sabes? Que eso es lo Lo más estás importante. haciendo con los Porque a veces se me ocurre, importante y porque lo realizas con tu círculo más cercano. sí, y a veces se me ocurren unas cosas que yo misma me tengo que reír de eso, ¿no? De mis ocurrencias en lo que escribo. Sí, sí. Muchísimas gracias, profesora Elsa Strauss, por todo este valioso tiempo que has querido tan amablemente compartir con nosotros, toda tu experiencia, toda tu elaboración, tu significación tan importante para ti de lo que es lo psicológico, lo clínico, y haber tenido pues la amabilidad de hacerlo, de compartirlo con nosotros de una tan detallada, tan rigurosa que y espero que no solamente yo, pero en seguir en contacto contigo. Hable y gracias y que sigas pasando un maravilloso tiempo y que tus cuentos lleguen a un buen puerto eventualmente. Te agradezco inmensamente, Dalbert. No, se quedaron muchas cosas en el tintero, pero tal vez algún día más adelante las compartan. Sí, pues Claro que sí, una investigación del ICFES sobre el diagnóstico del bienestar familiar en Colombia. Con 60 estudiantes participantes hicimos ese estudio. Entonces, algún día también, importante que nos contaras algo al respecto, por ejemplo, algún día. algún día, en alguna otro Claro que momento, sí. en Y algún otro encuentro. alguna, en algún otro encuentro, ¿habría algún otro pensamiento, algún saludo, algo que quisieras compartir con, no solamente conmigo, pero con los demás del grupo de psicología en general o nuestros profesores o profesoras que están compartiendo o observando estas entrevistas? Que para ellos, para todos mis compañeros de psicología, profesores, les guardo mucho cariño, mucho respeto porque cada uno de ellos ha sido una persona muy especial en su área. Y pues que este momento de encuentro se repita para poder compartir con ellos y disfrutar de su compañía. Nuevamente muchas gracias y seguiremos en contacto entonces. Gracias, Albert, a ti. Muy amable.